Hola, soy Daniel Mosencao, el doctor Robot, y esto es Ciencia a Tiempo. En el programa de hoy hablaremos de la primera doctora en física de nuestra universidad. La lectura recomendada nos habla de un científico que se volvió escritor. Hablaremos con R. Ladies Puebla y en la red nos platicarán sobre el long COVID. No se vayan porque esto se va a poner muy bueno. En la sección de Guapuras hablamos de personajes, eventos o logros de nuestra universidad. Tengo el gusto de conocer a la guapura de esta semana, la doctora Lilia Mesa. Veamos la cápsula. Hola, soy Estefanía Castillo y el día de hoy te voy a platicar acerca de Lilia Mesa Montes. Es la primera mujer en obtener el título de doctorado en la UAP en 1993. Ella demostró que la física no es un área negada a las mujeres. Está adscrita al Instituto de Física Ingeniero Luis Rivera Terrazas de la UAP, donde desempeña actividades de divulgación, investigación, gestión académica y docencia. Ha sido coordinadora nacional de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género. Además, integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y del Grupo de Trabajo de Mujeres en Física de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada. Fue miembro titular del Consejo de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP y presidenta de la División Regional Puebla, de la Sociedad Mexicana de Física y de la Sección Sureste Segunda de la Academia Mexicana de Ciencias. Su gusto por esta disciplina nació en ella desde temprana edad. La doctora nos cuenta: yo tenía una inclinación muy fuerte por las matemáticas. Me interesé en la astronomía cuando a mis manos llegó un libro del tema. Me dijeron que no había una carrera como tal, que primero tenía que estudiar física. Y así, como muchos otros, estudié la carrera con la idea de ser astrónoma. Ya en el camino encontré otras áreas, y es interesante ver que en lugar de irme al cosmos, a lo macro, me fui a lo nano, al mundo de minúsculo. Al preguntarle, ¿por qué un científico tendría que enfocarse a actividades de divulgación? Ella contestó, porque la ciencia forma parte de la cultura de un país. Al igual que el arte, para alimentar al espíritu, es hermoso contemplar un cielo estrellado con la satisfacción que generar el saber que son las lucecitas que están ahí arriba. En el espacio de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, la maestra Livia León del Nodo Puebla nos trae una entrevista sobre efectos de largo plazo de COVID-19. Vamos a verla. Buenas tardes. Hoy tenemos como invitada a la doctora Rosalinda Sepúlveda, coautora del artículo Más de 50 efectos a largo plazo de COVID-19, una revisión sistemática y metaanálisis publicado en la revista Nature. En este artículo se analizaron 18.251 publicaciones en las que se incluyeron aproximadamente 47.910 pacientes de 17 a 87 años. Se estima que el 80% de pacientes infectados con SARS-CoV-2 desarrollan uno o más síntomas a largo plazo. Los síntomas más frecuentes fueron fatiga, dolor de cabeza, trastorno de atención, pérdida de cabello y dificultad para respirar. Es importante que se tomen en cuenta estos efectos, pues requieren rehabilitación para mejorar el estado de salud de los pacientes. Doctora, me da mucho gusto tenerla con nosotros y quisiéramos preguntarle, de acuerdo al artículo publicado, ¿en qué consiste la persistencia por COVID-19? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir esta información tan importante y relevante. Como bien lo mencionas, hicimos una revisión sistemática de la literatura. Este artículo lo terminamos de revisar en el año pasado, en diciembre del 2020, y hasta ahí fue el corte de nuestros datos. Y para entonces nos llamaba mucho la atención que esta es una enfermedad que la gente sigue sintiéndose mal. Sí, la gente seguía sin volver a sus actividades diarias. Desde el inicio de la pandemia, hace un poco más de un año, se comparaba COVID con influenza y pues era la similitud con una mortalidad parecida, pero estamos viendo
que COVID e influenza son entidades completamente diferentes y se comportan de una manera completamente diferente. Si bien la gran mayoría de las enfermedades virales, las personas tienen una fase aguda, se recuperan a los 15, 20 días. Bueno, estábamos viendo que con COVID no era así. Si bien no la gran mayoría fallecía, sino muy pocos fallecen en comparación con el tipo de personas número de personas que se infectan, pues resulta que no se mejoraban por completo todas estas personas. Y empieza a haber blogs, empieza a haber páginas y grupos de personas donde se empiezan a juntar y empiezan a compartir todos los síntomas que estaban teniendo. Y esto nos llamó mucho la atención. De todos estos artículos que revisamos, había principalmente en China, artículos de Inglaterra, de Estados Unidos, Italia, España, que son los que empezaron con COVID y que tenían más información. Bueno, pues resulta que, pues aunque se mandaran las personas a su casa, aunque no hubiera una enfermedad tan grave que requiriera hospitalización, pudiera ser una enfermedad ambulatoria, bueno, pues resulta que estos síntomas persistían. Y estamos hablando que persistían más de 3 meses. Nuestro tiempo fue de 110 días. Entonces, es una enfermedad, decimos, trae una cola larga, no se termina de mejorar. De hecho, cuando mandamos el artículo, todavía no tenía nombre esto, y le llamábamos long COVID, long haulers, COVID largo, COVID crónico. No sabíamos si eran secuelas o no, si iban a ser permanentes o no. Sin embargo, las personas reportan pérdida de cabello, reportan dificultades o pérdida del olfato, del gusto, del oído, o escuchar también tinnitus, que es un pitido o un zumbido constante en el oído. Y esas son también alteraciones que, si bien no ponen en peligro la vida, son de las que hemos visto que se han tardado mucho en quitarse. Y ahorita estamos viendo personas que pueden pasar hasta 9 meses y todavía persisten estos síntomas y se empiezan a quitar. Hay un par de síntomas que a mí me preocupan y que me llaman mucho la atención, que lo que mencionabas, la tercera causa, hasta un 30% de las personas, un trastorno de la atención. Y aquí se englobaron varios síntomas, que es pérdida de la memoria, alteraciones en la concentración, en leer, en una persona que no pueda hacer una frase completa y que pueda darle seguimiento a un proceso de pensamiento. De ahí, por ejemplo, de los síntomas psiquiátricos, me llaman también la atención depresión y ansiedad. Hasta en un 10-15% de las personas que han tenido COVID reportan esto. Y pues es preocupante si de por sí la ansiedad y la depresión ya son síntomas frecuentes y son enfermedades de alta prevalencia en nuestra población, pues ahora más. Entonces hay una necesidad de atención neuropsiquiátrica en general. Como bien menciona, se presenta un amplio espectro de síntomas después de la etapa de la enfermedad aguda. Pero, ¿qué se ha encontrado respecto a las condiciones que presentan las personas en esta enfermedad aguda y cómo se puede asociar estos síntomas que presentan con los efectos de COVID? Es decir, ¿cómo es que este síntoma se asocia a COVID-19? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Mira, si estamos hablando, COVID se empezó conociendo como una enfermedad respiratoria, ¿sí? Si bien se transmite de manera respiratoria, es una enfermedad sistémica en el momento en que afecta a diferentes órganos. Hay varias teorías de este COVID largo, todavía no sabemos exactamente cuál es la causa, pero una parte importante de los síntomas que se presentan son debidos a un proceso inflamatorio sistémico. Aquí lo interesante es que sean muchos al mismo tiempo. Si bien la fatiga es presente en muchas enfermedades y es un síntoma muy inespecífico, la fatiga es un síntoma general, donde habla de la condición general y de salud de un individuo. Muchas enfermedades lo tienen. Y el hecho de que, imagínate, 8 de cada 10 personas que se recuperan de COVID se siguen sintiendo cansados y ellos describen una fatiga, un cansancio extremo, físico y mental, que dure más de 3 meses, pues es realmente inaudito. Una de las teorías es el virus propiamente teniendo un efecto propiamente en el órgano donde está, ya sea en la lesión pulmonar. También estamos pensando que hay un componente en el sistema nervioso central. Al hecho de que haya pérdida del olfato, gusto y audición quiere decir que tiene un componente central. Pero la respuesta inmunológica que presenta es muy intensa y es en todos lados.
Es frecuente también que las personas después de después de tener COVID a los 3 meses, que es lo que evaluamos, puedan tener diabetes, puedan tener un infarto, puedan hacer un accidente cerebrovascular, y que artritis, algunos problemas gástricos. Entonces, no todos estos síntomas están aislados, sino más bien es una cuestión más integral que va a requerir de un tratamiento integral y de muchos especialistas. Y doctora, precisamente ahorita que mencionó del sistema inmunológico de cada persona y de cómo responde a la enfermedad, ¿cómo se asocia la aparición de estos efectos después de la enfermedad aguda con este COVID largo? Mira, muy buena pregunta. No sé, no sabemos, ¿para qué te miento? La razón, muchas de estas personas que entran en nuestro estudio, incluimos personas hospitalizadas, personas que estaban ambulatorias, personas que solo estuvieron en su casa, con terapia intensiva. Escogimos a todos los pacientes. Y muchas de estas personas no estuvieron graves. Muchas de las personas que se quejan de COVID largo y tienen estos síntomas, no depende de la intensidad de la enfermedad inicial. Me parece a mí que es una entidad este COVID largo separada a la fase aguda. Y no necesariamente porque la fase aguda fue muy grave, quiere decir que van a tener COVID largo, ni que pudieran ser leves o asintomáticos, que pudieran tener sin COVID largo. Solo para aclarar que no quede duda al auditorio, este COVID largo es una enfermedad, otra enfermedad diferente de COVID, ¿o es la misma? Son síntomas diferentes. Muy buena pregunta. Todavía no está clasificada como una enfermedad diferente, pero ya tiene un nombre como que digamos de una parte crónica o una fase ya no aguda. Lo agudo serían los primeros 14 días de la enfermedad. Y esto estamos hablando, no sabemos todavía si son secuelas permanentes, si son síntomas que persistencia de algunos síntomas o aparición de nuevos síntomas. Todas estas son preguntas que nos estamos haciendo para poderlo clasificar de una manera correcta y poderle dar la atención correcta. Son excelentes preguntas que yo creo que en los próximos años, en el próximo año vamos a conocer un poquito más, y porque parte de nuestra discusión el artículo era, bueno, esto no tiene nombre, o sea, ¿cómo le podemos llamar? Y todas las palabras clave que pusimos para poderlo identificar, porque cada persona y cada autor le ponía nombres diferentes. Quiero que tu auditorio le quede claro que COVID es una enfermedad que dura más de 14 días, que si bien la gran mayoría de las personas no mueren, pero hasta el 80% de las personas que se contagian pueden persistir con síntomas y la intensidad puede ser de leve hasta graves o incapacitantes. ¿Cómo podemos prevenir el COVID largo? Pues yo creo que primero previniendo COVID, que no infectarse si han sobrevivido hasta ahorita y si no han logrado no enfermarse, pues seguir haciendo lo que estaban haciendo. El uso sistemático y continuo y correcto del cubrebocas, vacunarse en la primera oportunidad. Bueno, doctora, pues muchas gracias por su atención, por sus respuestas. Y pues nos despedimos de la doctora Rosalinda Sepúlveda. A sus órdenes, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. En este segundo bloque comenzamos con la entrevista a nuestra invitada de hoy, Naiki Olivas Gaspar, coorganizadora de R-Ladies Puebla, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencia Política por la UDLAP y analista de innovación en Descifra. Bienvenida, Naiki. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. La semana pasada hablamos de R también, ¿no? Como un lenguaje que es para la ciencia, pero me gustaría que nos contaras si hay algunas otras áreas en donde este lenguaje se puede utilizar. Pues en realidad las áreas son muy diversas. Yo creo que nunca uno se imagina hasta qué punto puede utilizar R, a pesar de no ser lo que se le podría considerar como un lenguaje un lenguaje de programación alta, me parece. ¿No? En realidad está enfocado a la estadística, pero eso también le permite como replicar o poder ser utilizado en diversas áreas. Un ejemplo, en R-Ladies Puebla, que es el capítulo que yo organizo, hemos tenido a lo largo del año
hasta ahorita 3 talleres bien interesantes, pero que no son necesariamente todos enfocados a un área, ¿no? Por ejemplo, tuvimos a una doctora que nos acompañó de España, que nos vino a enseñar cómo analizar textos, analizar el texto en específico de unas canciones en R, ¿no? Y luego tuvimos cómo utilizar R Markdown para construir reportes, para construir presentaciones, para aplicaciones, ¿no? Entonces, esta como, vamos a decirle, flexibilidad de R de cierta manera, enfocado todavía a las estadísticas, es lo que también permite que uno lo pueda utilizar en diversas áreas. Hace no mucho, Arlelis Jalapa invitó a Teresa Ortiz, quien es organizadora de Arlelis Ciudad de México, y ella fue parte del comité técnico para los resultados del INE, se me fue el PREP del INE. Ella fue parte del comité organizador, ¿no? Y ella un poco nos contaba cómo utiliza R también de ese lado y los retos de no tener internet y las funcionalidades o lo beneficioso que puede ser R en ese sentido. También otro ejemplo que se me ocurre es, hace no mucho, Arlelis Ciudad de México, una de las organizadoras se llama Silvia, ya está enfocada como en las humanidades y nos enseñó cómo pues se puede hacer web scraping con R para utilizarse en las humanidades, ¿no? Que a lo mejor uno diría, bueno, pues puedo sacar media, mediana y moda y utilizar R como calculadora, ¿no? O puede ser algo más enfocado al tema de bioinformática, que creo también es una comunidad muy grande aquí en México, en México, pero no llegamos a entender que también para este lado de las humanidades es muy funcional, ¿no? Entonces, ¿puedes definir rapidito qué es el web scraping? El web scraping es híjole, ¿cómo lo podemos definir? Vamos a decirle como jalar, entre comillas, información de una página web, ¿no? Entonces, a través de ciertas como herramientas, uno puede ir jalando de manera más, entre comillas, automática información de una página web. Hay algunos temas específicos, hay unos temas sobre el uso de la información y la privacidad del uso de información que no es tuya, porque al fin de cuentas la página web no es tuya, pero lo que nos contaban que a través de R, a través de ciertos paquetes, que es como funciona R, uno puede ver qué puede y qué no puede hacer en esa página web, ¿no? Entonces, y ellas, Silvia y me parece que Riva es la otra chica, que impartieron el taller, nos decían, no, pues esto nosotros lo utilizamos para humanidades, ¿no? Para sacar a lo mejor repositorios de texto, para sacar grandes cantidades de información que nosotros necesitamos analizar y que R nos ayuda a. Entonces, esos son como unos ejemplos que yo personalmente he visto, pero también sé que se utiliza mucho para el modelaje económico, ¿no? Entonces, dentro de la economía, lo utilizan precisamente por estas como bondades estadísticas, lo utilizan para hacer modelos y para correr modelos dentro de diversas organizaciones dedicadas como a las finanzas y a la economía. Y ya finalmente el otro uso que a mí personalmente como licenciada en ciencia política se me hace muy interesante es el análisis electoral, ¿no? Que te permite también ir jugando un poquito con los datos para poder encontrar temas interesantes en materia de partidos políticos y representación, todos estos como elementos que jugamos desde nuestra área, desde nuestra cancha de las ciencias sociales. Sí, creo que he visto eso de que toman los tweets, ¿no? De los 600 personajes y analizan lo que dicen y a partir de eso van diciendo, pues, la tendencia es esta, ¿no? Pero has mencionado R-Ladies, pero como que nos podrías explicar qué es esto de R-Ladies. R-Ladies es una comunidad muy bonita, ¿no? R-Ladies Global es una organización que busca promover la diversidad de género dentro de la comunidad de R, ¿no? Se funda en 2012 y básicamente su objetivo es empoderar a las minorías de género a través del conocimiento colaborativo. Es decir, que si yo sé algo, yo se lo puedo enseñar a las demás personas, ¿no? Esa es como la base. Se funda en 2012 y quien lo funda es Gabriela de Quiros. Gabriela de Quiros actualmente es Chief Data Scientist de IBM y se enfoca en
inteligencia artificial e innovación, ¿no? Dentro de IBM. Pero ella la historia a mí me gusta contarla porque se me hace una historia muy bonita en la cual ella no necesariamente estudió matemáticas o actuaría o ingeniería en software, ella estudió epidemiología en Brasil, ¿no? Entonces sí medio manejaba las estadísticas, pero no fue como su principal enfoque dentro de su formación académica. Entonces, después de que estudia epidemiología, ella trabaja como productora musical y trabaja en diversas áreas. Cuando se muda a Estados Unidos, a San Francisco, a hacer su maestría en estadística, descubre los meetups. Los meetups es cómo funcionan ladies, ¿no? Estas reuniones en las que todos como nos reunimos a aprender algo. Entonces, cuando ella va, se da cuenta que ella es la única mujer. Es la única mujer y eso de cierta manera ella cuenta que pues la retrae un poco o no le daba tanta confianza a participar o preguntar en un espacio donde eran casi todos hombres y ella era la única mujer. Pues cuando ve esto, ella se inspira y dice, bueno, pues vamos a hacer meetups de puras mujeres, ¿no? Y así es como empieza a crecer y se empieza a crear Art Ladies, ¿no? Al punto en que actualmente ya es una comunidad grande, hay 138 capítulos en 44 países y hay cerca de 40,000 integrantes de Art Ladies en todo el mundo. En Latinoamérica somos 26,000 y en México hasta el momento vamos 11 capítulos, ¿no? Entonces, un poco la idea es seguir tratando de visibilizar a las mujeres que están dentro de este área, dentro del área de programación en R en específico, ¿no? Un poco la regla es cualquier persona sin importar su identidad de género puede asistir a los talleres, pero se busca que sean las mujeres quienes los imparten. Y las organizadoras también deben de ser mujeres, un poco para seguir promoviendo a más mujeres en estos puestos de liderazgo, ¿no? Entonces, a lo largo, ahorita hay muchos capítulos, 44 capítulos, y dentro de México, el capítulo que Avery, que es mi coorganizadora, y yo organizamos, somos el segundo capítulo más grande de México, y estamos junto con, hay capítulos en Aguascalientes, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Querétaro, Tijuana, Jalapa, y me parece que se está abriendo uno en Comitán, ¿no? En Chiapas. Entonces, es una comunidad que ha ido creciendo y que precisamente busca que si yo sé algo de R, lo que sea, ¿no? Yo puedo invitar a otras mujeres y a otras personas a tratar como de que también lo aprendan, para ir como creando un poco esta cajita de ayuda, ¿no? Ir jalándonos entre todos para poder construir algo como importante. Muy bien, Nike, precisamente para cerrar la entrevista, ¿podrías hacer la invitación a tu capítulo, sobre todo para los que nos están viendo aquí en Puebla, aunque me imagino que pues habrá también chance para otros estados, ¿no? Sí, ahorita en general me parece que todos los meetups por el tema de la pandemia han sido virtuales, ¿no? Los nuestros también son virtuales. El 25 de septiembre tenemos nuestra siguiente reunión. Vamos a tener un taller sobre el análisis introductorio a redes o el análisis de redes con R, ¿no? Entonces, cualquier persona puede ingresar al meetup de Art Ladies Puebla y ahí registrarse y reservar su lugar para el taller, y días antes le llega la invitación, ¿no? Y así como pueden registrarse o ser parte de Art Ladies Puebla, también pueden estar viendo los otros como capítulos de Art Ladies México, porque siempre tienen talleres súper interesantes, ¿no? Y que una nunca deja de aprender. Pues muchas gracias, Nike Olivas Gaspar, coorganizadora de Art Ladies Puebla. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme. En la lectura de la semana, la maestra Ángeles Nolasco, desde Tehuacán, nos hace la invitación a leer sobre un científico que se convirtió en escritor. ¿Cuántas veces hemos sentido que el camino o la profesión elegida no es la correcta? Seguramente en más de una ocasión. Y este pensamiento o sentimiento nos lleva a cuestionarnos y, ¿por qué no?, sumergirnos en una crisis existencial que nos persigue por días y noches hasta encontrar una respuesta o solución a la misma, situación que pocas veces ocurre. Nos sumergimos en una cotidianidad que nos da la posibilidad de profundizar y tocar el fondo de los cuestionamientos que son propios del ser humano,
para concluir al final de ellos la necesidad de cambiar aquello que los provoca y que se ha convertido en la piedrita en el zapato que de vez en cuando nos molesta y solo dejará de hacerlo en el momento que decidamos sacarla o cambiar de zapato. ¿Has vivido alguna experiencia como esta? ¿Te has preguntado si es parte de un proceso que todos los seres humanos pasamos o simplemente les ocurre a ciertas personas? Si profundizamos en la vida de personalidades que han hecho aportaciones importantes al mundo del conocimiento, descubriremos situaciones interesantes que seguramente nos sorprenderán. Es el caso de Ernesto Sabato. Te cuento brevemente parte de su historia. Pocos conocen que antes de escribir novelas, estaba inmerso y encaminado en una carrera prometedora como investigador. Él había estudiado física, decisión tomada gracias a una experiencia cercana y reflexiva con las matemáticas, donde las miró como un orbe de altas torres, que además le permitieron recuperar su confianza y autoestima cuando era adolescente, encontrando en ellas el remedio para su alma atormentada en ese momento. Sin embargo, pocos años después, toma la decisión de abandonar esta carrera y concluye que su vida debe tomar otro rumbo, y es cuando decide consagrarse a la literatura. Dicha decisión no fue fácil, tuvo que enfrentarse a las circunstancias y a sí mismo, teniendo que resolver cuestionamientos existenciales e intelectuales que estuvieron a punto de llevarlo al suicidio. La reflexión surgida de ese momento tan importante lo llevó a asumir una actitud de repudio y rebeldía frente a la ciencia y abrir en la literatura un conocimiento más cercano al mundo de la vida. Él escribe: uno se embarca hacia tierras lejanas o busca un conocimiento de hombre, o indaga la naturaleza o busca a Dios. Después se advierte que el fantasma que se perseguía era uno mismo. Conoce más de este escritor en el artículo de Jesús Rudolfo Santander titulado Ernesto Sabato, de la ciencia a la literatura, publicado en la revista La Lámpara de Diógenes, volumen 16, número 30 del año 2018. Acércate a la lectura y el conocimiento y disfruta de esta experiencia. Se termina así la emisión de hoy. Yo soy Daniel Mosencagua, el Dr. Robot, y los invito a ver Ciencia a Tiempo los viernes 4:30 de la tarde y los domingos en repetición a la misma hora. No olviden usar cubrebocas y cuídense mucho. Hasta la próxima.